Amados hermanos, amigos, queridos oyentes, el Señor bendiga sus vidas en esta hora y siga bendiciéndoles, siga fortaleciéndoles, les siga sosteniendo en medio de su caminar en el Señor y en medio de las oposiciones que pudieran tener cada uno de nosotros, válgame la redundancia, podemos enfrentar diferentes oposiciones. ¿Y cómo podemos nosotros ver, como lo hemos estado hablando, o decíamos el día de ayer, cómo el mundo religioso se opone para que sigamos a Jesús? Y eso es algo muy fuerte que cada uno de nosotros enfrentamos, cada uno de nosotros vivimos, y es interesante que podamos cada día descansar en el Señor y poder confiar en Él para ir hacia adelante. El Señor Todopoderoso está con nosotros y Él nos ayuda para que podamos mantenernos firmes en el caminar con Él y poder crecer en el Señor. Como dice su palabra en Marcos capítulo 3 versículo, estamos viendo del 22 al 30, pero vamos a ver, hoy vamos a ver del 24 al 27. Dice la palabra de Dios: si un reino está dividido entra contra sí mismo, perdón, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Es interesante cómo cada uno de nosotros necesitamos analizar en medio de nuestra propia vida para que cada día podamos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios al seguir a Jesús, al caminar con Él y buscar hacer siempre su perfecta voluntad. Es interesante que cada uno de nosotros podamos analizar en medio de nuestra a caminar confiando en el Señor, en medio de cualquier oposición que nosotros pudiéramos tener. Es importante, nada puede subsistir si hay desacuerdo en lo interno. Si hay división, entonces nada puede permanecer. Y eso es algo muy importante en todos los aspectos. Por otro lado, sería ilógico que Satanás se levantara contra sí mismo. Y es importante que cada uno de nosotros podamos hacer un alto en medio de nuestra vida y poder tener esa confianza plena de que cada uno de nosotros debemos de refugiarnos en Dios para que Él nos ayude a caminar en el Señor cada día, para que Él nos fortalezca en medio de la prueba. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3 versículo 18. Dice la palabra: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos creer en el Señor, podamos creer en el Evangelio, podamos creer en la palabra de Dios. Nota algo interesante lo que dice el texto: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, es algo bien importante que podamos ir hacia adelante por encima de cualquier situación difícil, adversa que enfrentemos en la vida, como una persecución, como una oposición, para que no sigamos adelante. Es importante que podamos cada día descansar en el Señor y confiar en que Él está con nosotros y para que podamos salir adelante.
en medio de toda la adversidad. Mira lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 36 al 38, dice la Biblia, al que el Padre santificó, envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es algo sorprendente cómo podemos nosotros ver la oposición, ¿sí? La oposición que puede venir en las personas. En la gente hay incredulidad, en la gente hay dudas. ¿Y quién la siembra esa incredulidad, esas dudas? El mismo Satanás lo siembra en las personas, pero es bien importante que nosotros podamos comunicar el mensaje con aquella libertad y seguridad, porque es la palabra de Dios, y poder aquellos que nos escuchan, poder, que abran los ojos para que puedan venir al Señor, y que nada de lo que pudiera venirse como una oposición les impida salir adelante, les impida ir hacia adelante. Es algo maravilloso que cada uno de nosotros podamos cada día descansar en Dios. Mira lo que dice el versículo 27 allí en Marcos capítulo 3, versículo 27, dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podría saquear su casa, ¿sí? Es interesante cómo podemos cada uno de nosotros analizar con respecto a ese pasaje. Es muy importante que día a día podamos tener la seguridad en el Señor. El reino de Satanás había sido tomado a través de la persona de Cristo, ¿sí? Cristo había entrado en la casa de Satán y estaba liberando a los oprimidos por él. Cristo estaba allí trayendo libertad a las personas, Cristo estaba ahí sanando a las personas físicamente, y Cristo estaba allí perdonando los pecados. Satanás no puede hacer nada de eso, Cristo sí lo puede hacer. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos analizar, debemos descansar en el Señor, que en Él tenemos toda la seguridad, en Él lo tenemos todo y sin Él no tenemos nada. Es importante, amados hermanos, amigos, queridos oyentes, que podamos cada uno de nosotros refugiarnos en Cristo, porque Él es el único que nos puede ayudar a salir adelante en medio de cualquier oposición que tengamos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, como lo decía ahorita, enfrentamos diferentes pruebas, tentaciones en medio de la vida, ¿sí? Que podamos hacer un alto y podamos descansar en el Señor. Quiero que vayas conmigo a la Biblia, a Juan capítulo 12, versículo 30 y 31, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Qué tremendo. ¿Cómo podemos nosotros ver la autoridad de Cristo, el poder de Cristo sobre todas las cosas? Sobre todo aquello que pudiera venir como una oposición, sea Satán, sean diferentes espíritus inmundos, sea alguna situación física, sea cualquier cosa. Nosotros tenemos que ir hacia adelante en el Señor. Mira lo que dice Juan capítulo, perdón, Colosenses 2:15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice la Biblia: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos
todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nota, ese es el Dios nuestro, ese es el Dios todopoderoso, ¿sí? Y es importante que cada día, cada uno de nosotros podamos tener la confianza en Él. Que el Señor nos ayude en medio de la oposición, cualquier oposición que sea. Amén, amados hermanos, amigos, queridos oyentes. Que el Señor les bendiga. Si el Señor lo permite, nos escucharemos el día de mañana. Bendiciones para todos.